El monasterio de San Miguel de los Reyes es para mí pues, un vínculo muy notable. Me ocupó pues, una década de investigación, precisamente en los momentos en los que uno puede dedicarse a la investigación porque no está con tantas obligaciones que tenemos una vez se ingresa en el cuerpo de la universidad. Como muy bien se ha indicado, es actualmente sede de la Biblioteca Valenciana, es una biblioteca nacional y vemos esta escultura que nos invita a la lectura y es la imagen que de una manera más natural nos viene a la mente cuando pensamos en este edificio, un edificio que tiene numerosos elementos de gran valor artístico, tiene una riqueza cultural, histórica enorme y podríamos extraer distintas imágenes que nos vienen cuando visitamos una exposición, cuando vamos a consultar una obra, cuando acudimos a la presentación de un libro, a las distintas actividades que presenta este inmueble. Pero en realidad yo cuando conocí el edificio fue en estas circunstancias. Un edificio que desde la desamortización en 1835, a lo largo del siglo XIX, acumuló numerosos usos. Cuartel de la Guardia Civil, fábrica de piensos, almacén, y aquí lo vemos como prisión. Como prisión en la parte izquierda, incluso en algunas de estas postales nos aparece ese título de prisión, y como almacén de Diputación, almacén de distintas instituciones, porque estaba el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat Valenciana. Pero como les decía, yo cuando conocí el edificio fue en el uso que aparece en la imagen central inferior, que era el Colegio Reina Doña Germana, que estaban en una serie de edificaciones delante de la fachada del edificio. Y en el claustro norte, el antiguo penitenciario, como pueden ver en la imagen, pues estaba el patio de ese colegio. Es decir, las clases se desarrollaban en el exterior, en esas construcciones, y se pasaba al patio. En realidad yo no era alumno de este centro, pero me tocó pues, jugar un partido contra el Colegio Reina Doña Germana y después de rebasar ese muro carcelario todavía, me encontré con una fachada que me impresionó siendo yo niño. Y ese patio que ven ahí tenía unas vallas que estaban pues, a unos 2 metros de la pared porque caían los cascotes. Y entonces, para evitar que cualquier niño se acercara a una zona donde caían los cascotes, pues se desarrollaba la actividad con total normalidad, protegidos por esa medida de seguridad, que era poner unas vallas a unos metros de donde estaba la actividad infantil, la actividad deportiva. Y en la universidad, bueno, pues hice un trabajo de investigación sobre la Orden Jerónima, y esa idea de trasladar la investigación a los monasterios jerónimos de la Comunidad Valenciana me llevó a limitarlo a un edificio descomunal. La verdad es que todos los monasterios de la Comunidad Valenciana, de la Orden Jerónima, merecen una tesis doctoral, porque son sumamente relevantes. Mi objetivo era ambicioso. Actualmente el Real Decreto establece que durante 3 años hay que hacer una tesis doctoral ampliable a un 4º año. En su día no teníamos esa limitación y se realizaban investigaciones mucho más profundas, pero también es cierto que se leía un porcentaje ínfimo de las tesis que se inscribían. Pues aproximadamente un 5% de las personas que iniciaban la tesis doctoral acababan la tesis doctoral. Con el Real Decreto reciente, pues en 3-4 años se tiene que presentar una tesis doctoral. La década de los 90 fue el momento en el que yo conocí este edificio. Y un edificio que tendría que ser mi segunda casa,
pues prácticamente lo visité con todas las dificultades imaginables. Dificultades porque no era un lugar seguro, dificultades porque no me permitían el acceso, a pesar de tener una beca de investigación para hacer la tesis doctoral por la propia Generalitat Valenciana, y porque cada vez que tenía que solicitar el permiso, pues era el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat. Y las veces que acudía al edificio era acompañado por una persona que iba anotando cada una de las fotografías que yo hacía. Si fotografiaba un capitel, era el capitel del lugar tal, etc. O sea, las dificultades eran sumamente notables. Si pedía la documentación que se había hecho del plan director, etc., pues no me la facilitaban. Lo tenía en la otra institución, no, pues, yo recuerdo días enteros esperando a entrevistarme pues, con la persona responsable de cada institución. E incluso consultando la documentación en edificios del ámbito nacional, pues la documentación que yo consultaba por la mañana, por la tarde, la habían consultado, o sea, la habían reservado personas que estaban mirando qué es lo que pedía para solicitar esa documentación. Es decir, dificultades enormes y por eso dan mayor satisfacción pues el ver publicada esa tesis doctoral. Se hizo por la propia Biblioteca Valenciana en 2 volúmenes y ahí tienen pues, los contenidos de ese trabajo. Por un lado, cuestiones introductorias, el análisis de la propia Orden de San Jerónimo, el mostrar ese análisis diacrónico del proceso constructivo del edificio, desmenuzar los aspectos constructivos, cómo se construyó sobre todo el claustro sur y todas las dependencias que articula, porque se conservan los libros de fábrica que son valiosísimos, y procesé estadísticamente pues, los miles de registros que contenían cada pago pues, por la cal, por el yeso, por la cantería, por los ladrillos, por la madera, etcétera, etcétera. Después el estudio tipológico de cada uno de los elementos que componen el edificio y finalmente pues, el análisis de los agentes que participan, pues desde la orden religiosa, los monjes arquitectos, pero también los maestros de obras, los fundadores, etc. Este era el contenido básico de un edificio que voy a sintetizar enormemente pues algunos de estos aspectos. Como saben, es un edificio que se encuentra en el antiguo Camino Real, uno de los caminos principales, y no es común en órdenes monásticas, pero es común en fundaciones que van a acoger un panteón y por lo tanto quieren ese prestigio que puede concederles el tránsito, ¿no? de las personas que transiten cerca de estos edificios. De manera que en ese camino real nos encontramos aquí el monasterio de San Miguel de los Reyes, fuera de Valencia, pero en una de las principales arterias de comunicación de la propia ciudad. En esta imagen, poco después de la desamortización, vemos el entorno en el que se halla el edificio. Pero se construye sobre un edificio ya preexistente, que es la abadía de San Bernard de Rascaña, por la acequia de Rascaña. Y esta abadía de San Bernard de Rascaña la funda el abad Sarañó. Desde la Valldigna pues se funda esta nueva casa y tiene un carácter de prestigio también. Y contratan pues, al pintor más prestigioso del momento, que está en Barcelona. La ciudad paga su desplazamiento a Valencia, Lorenzo Zaragoza, y pinta el retablo mayor de esta abadía.
Se construye pues, la iglesia y el claustro norte, ¿no? Es habitual que esté el claustro principal en el norte, pero la presencia de la acequia pues, hace que lo trasladen al norte. Y sobre esta edificación, bueno, pues los monjes jerónimos van a utilizar la iglesia durante muchos años y van a utilizar el claustro norte durante siglos, prácticamente hasta el último momento. Y van a construir nuevas obras. Esta es la fachada, y en la fachada, que es una obra del siglo XVII, son las fachadas retablo de ese segundo cuarto del siglo XVII, nos muestra los protagonistas de esta obra. Protagonistas que en la parte inferior encontramos a San Jerónimo y a Santa Paula, que es la rama masculina de los jerónimos y la rama femenina, Santa Paula y San Eustoquia. En la parte superior, en las ventanas que iluminan el coro, estas ventanas, vemos el escudo de la orden con el capelo cardenalicio de San Jerónimo, y son los elementos que nos remiten a la orden de San Jerónimo como orden que ocupa el edificio. San Jerónimo, como saben, pues, es una persona que se retira al desierto de Calcis, que funda un centro en Belén para dedicarse sobre todo a la Sagrada Escritura y lo que sería la contemplación, el rezo, aspectos que la orden de San Jerónimo van a asumir como propios. La regla es la de San Agustín, porque la orden de San Jerónimo no tiene una regla propia, sino que se les asigna la regla de San Agustín, pero los escritos de San Jerónimo inspiran, bueno, pues las costumbres y muchos elementos. San Jerónimo es la fuente de inspiración para una serie de ermitaños que deciden crear una orden monástica. Y ocurre al mismo tiempo en los diferentes reinos, en el siglo XIV, de la península ibérica. Y los de Castilla, esos ermitaños, acuden en 1373, los de Aragón, la corona de Aragón en 1374, y los de Portugal en 1389. Finalmente se produce la unión de la orden en el capítulo de Guadalupe de 1415, y es una orden que se caracteriza por el carácter coterráneo, es decir, una orden que no sale de España, que no sale de los límites, y por eso la monarquía va a estar muy vinculada a esta orden. Si pensamos en los grandes monasterios de la orden jerónima, pues ahí tienen Guadalupe. Fíjense el impacto para toda la hispanidad. Y si pensamos en la orden jerónima y el monasterio más emblemático, pues nos puede venir a la mente Yuste, que es donde se retira el emperador Carlos V y fallece, y sin lugar a dudas el Escorial, que es lo que vemos en este cuadro que se encuentra en el Escorial, precisamente con San Agustín, que es el que da la regla de San Agustín, y San Jerónimo. Son los personajes, y vemos como esa especie de maqueta donde hay una representación esquemática del propio Escorial. Estos son los grandes monasterios. El Escorial es palacio, es monasterio, es biblioteca, es panteón real. Bueno, pues todo esto en el principal edificio, pero les he citado Guadalupe, les he citado Yuste, les podría citar Guisando y muchísimos otros edificios de la orden jerónima. Ese carácter coterráneo, es decir, que no tienen una presencia exterior, pues presenta unas singularidades, unas características muy homogéneas en los edificios que en un principio están en distintos reinos y ya
después del matrimonio de los reyes católicos, bajo los mismos monarcas. Hay unas características comunes. Hay un carácter singular en su vinculación con la monarquía, además de una serie de nobles, ¿no?, que utilizan algunos de estos monasterios como panteones también familiares. Pero va a ser también el motivo de la práctica desaparición de la orden. Actualmente en todo el mundo hay 7 monjes jerónimos. En un solo monasterio. Hasta hace poco estaban en 3 edificios, llegaron a ser 5, pero se han ido agrupando y solo el Parral, en Segovia, alberga a 7 monjes. Las monjas, como sí que tuvieron una salida, y sobre todo en México, etcétera, pues tienen 15 monasterios. Pero los monjes jerónimos, pues después de la desamortización, no pudieron esos monjes ir a otras casas en el extranjero, y esta continuidad permitir nuevas vocaciones. En tierras valencianas pues tenemos el del Mongó, que desapareció porque los piratas se llevaron a los monjes que había allí, pero fue el primer edificio en la corona de Aragón. Y después, Cotalba, San Jerónimo de Cotalba, a las cercanías de Gandía, y Santa María de la Murta, en el valle de Miralles, repito, cerca de Alcira. Y San Miguel de los Reyes, 1546, y Nuestra Señora de la Esperanza en Segorbe, en 1573. Si esta es la orden, la fachada nos sirve también de pórtico para presentar a los fundadores. Sobre la puerta está ese escudo, realizado por Capuz, con los escudos del duque de Calabria, don Fernando de Aragón, y de doña Germana de Foix. Tenemos otros elementos que nos hablan también de esos fundadores y que desgranaremos posteriormente, pero vamos a utilizar ese escudo para señalar los sobresalientes personajes que dan origen a este edificio. Por un lado está Germana de Foix, reina. Cuando Fernando el Católico queda viudo de Isabel la Católica, casa con Germana de Foix. Y Germana de Foix, pues es reina consorte, es condesa consorte, etc. Cuando fallece Fernando el Católico, por razones de Estado, pues se concierta el matrimonio de Germana con este marqués. Y el marqués de Brandeburgo le permitía, al emperador tener un voto ante sus pretensiones del imperio. Este matrimonio supuso que ella fuera nombrada virreina de Valencia y actuó como virreina en la época justo posterior a las Germanías. Viuda de nuevo, por deseo del emperador, en las bodas reales de Carlos V e Isabel de Portugal, ordena que la reina Germana, siempre se la llamaba reina Germana, contraiga matrimonio con el duque de Calabria, Fernando de Aragón. El título de duque de Calabria significa heredero al trono de Nápoles. Igual que para nosotros es príncipe de Asturias, pues el duque de Calabria es el heredero al trono de Nápoles. Él iba a ser heredero al trono, pero las disputas entre Francia, España, por los territorios italianos, llevan al gran capitán, en época de Fernando el Católico, a conquistar Nápoles, y el rey, es capturado, y el jovencísimo sigue al frente hasta que al final se rinde ante el gran capitán. Es llevado a la corte,
joven y ante una supuesta pretensión de recuperar el trono, es hecho prisionero. Y está en Xàtiva, durante 10 años prisionero. Cuando los agermanados le ofrecen ser su cabecilla, su representante, bueno, pues él lo rechaza y esto le supone pues ser colmado de atenciones. Cuando se produce ese matrimonio entre Carlos V e Isabel de Portugal, él es el encargado de recibir en la frontera con Portugal a la reina Isabel de Portugal. Ya se habían contraído por poderes, ya se habían contraído matrimonio por poderes. Recibe, y luego son padrinos, él es padrino en la boda, nada menos. Y el emperador manda el matrimonio de la reina germana y el duque de Calabria, y les nombra virreyes de Valencia. Están compartiendo la luna de miel en la Alhambra de Granada con la pareja imperial y llegan a finales de año como virreyes de Valencia. El Palacio del Real, la zona de viveros, las montañitas que hay ahí, pues son las ruinas del Palacio Real, pues albergaron esa corte, una corte, por un lado, la de Germana de Foix como virreina de 1523 al 26, luego el matrimonio de Germana de Foix y el duque de Calabria hasta 1536, momento en el que muere ella en Llíria, y desde 1536 el virrey de Valencia, y contrae matrimonio en 1541 con Mencía de Mendoza, la marquesa de Cenete, condesa del Cid, etc. Es una corte conocida por la relevancia de su nivel intelectual. En música, la capilla del duque de Calabria era la mejor que existía. La biblioteca es la biblioteca de la Casa Real de Aragón en Nápoles, el ámbito italiano, que se traslada a Ferrara y que el duque de Calabria, cuando es nombrado virrey en 1527, hace traer desde Ferrara. Y aquí llegan libros como Vitruvio, como el Antonio Berlino y el Filarete, como de filosofía, libros que pasaron con la desamortización a la Universidad de Valencia, a la biblioteca de la Universidad de Valencia, que es una de las más importantes del mundo por este legado. Curiosamente, todo ese legado estuvo en el monasterio de San Miguel de los Reyes, ahora es biblioteca valenciana, y ese legado no está en el monasterio donde se albergaron estas obras, sino que están en la biblioteca de la Universidad de Valencia, desde el siglo XIX. Y las crónicas nos hablan de estos personajes que yo les estoy citando, personajes relevantes a los que se suman las hermanas del duque. Cuando ya está aquí, ha muerto su padre en Francia, ha muerto su madre, y ya las hermanas desde Ferrara vienen a Valencia, las infantas, que están enterradas también en San Miguel de los Reyes. Y nos dice esta crónica de Viciana, bueno, pues que sería imposible narrar todos los aspectos que merecerían estas obras. Pero sí que quiero destacarles la última frase: murieron sin descendencia. Y murieron sin descendencia legítima. Fuera del matrimonio sí que tuvo, nos consta, hijos el duque de Calabria, pero el matrimonio concertado por el emperador, precisamente, era para impedir una descendencia que pudiera cuestionar los derechos que los reyes de España tenían sobre la joya de la corona, que era el reino de Nápoles. Y para que nadie cuestionara ese poder, pues se establecen matrimonios con personas que no quieren contraer matrimonio entre sí y que ya era imposible que engendraran una descendencia. De modo que los personajes que les
he citado, Germana de Foix, el duque de Calabria, Fernando de Aragón, Mencía de Mendoza, marquesa del Cenete y condesa del Cid. Son personajes que viven en el Palacio del Real y que, como les decía, en esa planta que les muestro en la parte inferior izquierda, es la planta de la Alhambra. Y en la planta de la Alhambra, las pocas anotaciones que hay en esa planta de la Alhambra, lo que se conoce como la planta grande, aparece el emperador, aparece la emperatriz, pero aparece citada las estancias de Germana de Foix y aparecen citadas también las que ocupaba el esposo, Nassau, el esposo de Mencía de Mendoza, porque era la mano derecha del emperador. Y esta es la luna de miel en Granada que les comentaba anteriormente y esa convivencia del más alto nivel. Y si analizamos todos los títulos del emperador Carlos V, lo que le proporciona el que el duque de Calabria no tenga acceso al trono de Nápoles, pues es Nápoles, es Sicilia, y un título que puede parecer baladí a nuestros ojos, pero enormemente importante en la época. Saben que los reyes católicos eran reyes católicos, un título otorgado por el Papa, y el rey de Francia era el cristianísimo. Pues a través de esta herencia, los reyes de España son reyes de Jerusalén. Como reyes de Jerusalén hasta el rey emérito Juan Carlos I, que renunció ya al título, pero hasta el rey emérito se ha mantenido ese título honorífico de rey de Jerusalén, que es este escudo que ven aquí. Todo esto es lo que les proporcionaba. Y cuando Germana de Foix fallece en su testamento, dice, quiero un panteón. Y el duque de Calabria, como viudo, desea utilizar como panteón para su esposa, que es la que aporta el dinero, y para sí mismo, el panteón que su ascendiente hizo construir en la ciudad de Valencia. El convento de Santo Domingo, el más importante de la ciudad. Este es el Palacio Real en la vista de Vingaer de 1563 y esto es el convento de Santo Domingo. Y Alfonso V, el Magnánimo, hizo construir esta magnífica capilla, que finalmente no utiliza porque él se traslada a Nápoles, deja a su esposa María de Castilla, ella se entierra en la Trinidad, en el convento de la Trinidad, y él en Nápoles. Y esto queda sin uso, y finalmente se lo concede a Mencía de Mendoza, la que será después segunda esposa del duque de Calabria. Y se le concede para que se entierren sus padres, el marqués de Cenete, que había sido el héroe de las Germanías, o para aplacar las Germanías, para que puedan enterrarse sus padres y ella misma, pero nadie más. Y en este lugar, donde el duque de Calabria aspira a enterrarse, donde están las armas de sus ancestros, que sería el lugar natural, se lo concede a la segunda esposa, pero a él se lo prohíbe. Y ahí es cuando adquiere fuerza esta fundación. El convento, la abadía de San Bernard de Rascaña, que se dice que tiene que pasar a manos jerónimas. Y a partir de 1546, esta abadía, de la que las excavaciones arqueológicas nos muestran la articulación del claustro y las dependencias que distribuía, la iglesia, el claustro, es lo que utilizarán los monjes jerónimos. Y desde 1546 van a tener un proyecto del arquitecto que está en la mayoría de las obras reales. Alonso de Covarrubias también, un arquitecto muy vinculado a la orden jerónima. Y este proyecto de Alonso de Covarrubias, también con participación de Juan de Vidaña, que es el arquitecto del duque,
elaboran una obra que presenta una iglesia central y claustros flanqueando a esta iglesia central. Nos habla también de una fachada con un esquema pues muy definido y con un panteón que estaba en este punto, en el lado este del claustro sur, y con una adscripción clara a lo que se llamó plateresco, esa arquitectura del Renacimiento que mantiene en lo estructural aspectos de época medieval, pero aplica la decoración a la romana, decoración renacentista que se considera pues, epidérmica. No es una concepción totalmente renacentista, sino sobre todo en la decoración, en lo ornamental. Veremos que la propuesta de Covarrubias también incide en aspectos realmente ambiciosos en lo espacial. Este es el claustro sur. La imagen que tenemos en la zona habitualmente visitable. Pero esto no es lo que presenta el proyecto, las capitulaciones con Covarrubias. Ahí nos hablan de decoración y precisamente es lo que impide a los monjes avanzar. Avanzaban muy lentamente. ¿Por qué la obra no avanza? Cuando el duque está a punto de morir, en 1550, hace un testamento. Y hace un testamento ante secretarios del propio emperador. Y en ese testamento dice, dejo todo al emperador, con la condición de que construya esta casa, que es de la reina germana y mía. Y dejo esta dotación. Y ese mismo año, en secreto, hace otro testamento. Y dice, dejo todos los bienes, los que dejó doña Germana y los propios, a la orden jerónima, para que construyan esta casa. Entonces, el emperador secuestra toda la base territorial que tenían para construir el edificio. Es decir, Manzanera, en Aragón, y luego la zona de Caudiel, Viver, Toro, Novalinches, incluso en su momento Jérica, que pronto se desgaja. Bueno, pues al no disponer de esa base territorial en la que tener ingresos, al tener todos los bienes detenidos, pues la comunidad malvive y tiene que detener las obras. Y llega un momento que dicen, abandonamos, dejamos absolutamente todo y nos vamos a otras casas. Pero entonces tienen una feliz idea. Tienen la feliz idea, en 1578, de lo que llamé esa arquitectura a gusto de su majestad. Ya no se cuestiona ese poder en Nápoles y hay pues, un nuevo estilo. Se ha llamado clasicismo, estilo incluso escurialense, etc. Y lo que deciden, como vemos en este dibujo de la Hatfield House, el Escorial en construcción hacia 1576, pues lo que deciden en 1578 es mandar a unos monjes a copiar el claustro de los evangelistas. Y entonces todas las pegas que se habían producido, todos los obstáculos, en esa arquitectura a gusto de su majestad, se disipan. Y ya son todo facilidades. Y en ese claustro sur vemos a la izquierda el claustro de los evangelistas del Escorial y a la derecha el claustro sur de San Miguel de los Reyes. No es exactamente igual, porque el intercolumnio, es decir, la separación que hay entre cada pilar, pues ya estaba dado. Y eso afecta a aumentar el tema de los plintos, el hacer pequeñas variaciones. Por ejemplo, las
la sucesión de metopas y triglifos, vemos que aquí en San Miguel de los Reyes se limita a los ejes. No se disponen aquí, porque es muy difícil que les coincida regularmente, porque ya estaba dado ese intercolumnio. Pero vemos que prácticamente coincide, un poco la proporción se altera por estos plintos, ¿no? Repito, por estas decisiones, pero es el mismo sistema de órdenes, la balaustrada en la parte superior, en San Miguel de los Reyes se introduce sobre el eje de las claves. Así se crea este claustro. Un claustro que introduce en tierras valencianas, pero es que es una de las primeras introducciones de ese estilo desornamentado en toda España, buscando la autorización. Y aparecen elementos que articulan este claustro sur, y les traigo esta llamada sala capitular como una forma en la que yo capitulo, en la que yo me muestro totalmente vencido, derrotado, porque hice todos los esfuerzos para señalar que esto jamás fue un aula capitular, que este espacio no sirvió en ningún momento de sala capitular. ¿Se imaginan en ese espacio una comunidad de unas 60, 80 personas dialogando? Es imposible. Siempre se reúnen en espacios, que es esta torre, y ahí estaba la celda prioral y la celda del prior y la celda del tesorero. Entonces se reúnen en un espacio que es cuadrado, que se ven las caras, que uno puede hablar y se le puede escuchar. Si distribuimos a las personas en todo este espacio, es imposible. Todo este espacio sirvió, tuvo alguna compartimentación, pero para mostrar todo el legado que dejaba el duque de Calabria. Una biblioteca impresionante, tapices, armas, que en almonedas se va vendiendo aquello que no tiene una connotación espiritual, y en algún lugar tenía que estar expuesto. Pero, como ocupa el lado oeste, que tradicionalmente en un monasterio es sala capitular, pues sala capitular, y sigue llamándose sala capitular. Por lo tanto, yo me declaro vencido. Pues conseguí con una monografía del Palacio de las Cortes Valencianas, escribí un libro y conseguí que cambiaran el nombre de Benicarló a Palacio de los Borja, y el Estatuto de las Cortes señala que la sede es el Palacio de los Borja. Bueno, pues eso es un gran éxito. Esto, que fue mi tesis doctoral, después de 25 años, pues ya me rindo. Y aquí ven la entrada, ese espacio para ese lugar que en principio iba a ser el lugar del panteón, pero ya en vida del propio duque, se traslada aquí, porque por aquí delante pasa el camino real. Iba a ser lo más transitado y podían tener el escudo sobre el camino. Y esto se vació en su uso como cárcel y perdimos absolutamente todo. Otro de los elementos que también tiene distintos emplazamientos es el de aquí, la biblioteca. También se perdió, sobre todo calcinado cuando se quemaban los animales, y distintos usos que ha tenido esta zona padeció mucho, pero la portada de la biblioteca con el escudo del duque y con esas deformaciones ópticas, pensando ya desde el lugar donde se va a visualizar. Otro de los elementos que articula evidentemente todo este claustro sur son las celdas, las diferentes celdas de los monjes que trabajan en esas celdas. No son como órdenes que utilizan el dormitorio común, sino que cada monje tiene su celda particular, y, como he señalado, pues la torre del prior, que era esta, y donde se reunían en capítulo. Y hay un elemento que es sumamente relevante en San Miguel de los Reyes, y es el de la escalera. El de la escalera que estaba aquí, y el proyecto de Alonso de Covarrubias presenta un proyecto que llaman escalera imperial. Y este es considerado el gran aporte del Renacimiento español
dentro de ese ámbito espacial, no en lo formal, sino en lo espacial. Una escalera imperial, imagínense una E mayúscula. Y esa E mayúscula vamos a mirarla desde la parte superior. Esta es la interpretación que se hace del proyecto de Alonso de Covarrubias. 2 tiros de entrada convergen y 1 de salida. Si miramos desde arriba, vemos esa E mayúscula. Ese es el proyecto de Alonso de Covarrubias, pero no se realiza esa escalera. En realidad, se realiza esta que ven aquí bajo la tradición valenciana, las escaleras adulcidas en cercha, esas escaleras suspendidas que parece sorprendente que puedan flotar, da la sensación que flotan, ¿no? Y es esta maestría que encontramos en el Real Colegio o en el Colegio de Corpus Christi en Valencia, lo encontramos también en el Santo Domingo, en Orihuela, etc. Es la tradición valenciana, pero estas escaleras prodigiosas, en realidad, lo que planteo es que querían combinar la disposición imperial bajo la tradición valenciana. Es decir, espacialmente esa planta N, pero con ese alarde técnico. Esta escalera se amplía ya en ladrillo, el coste, bueno, pues es muchísimo menor, y en la parte superior vemos esa inscripción con los escudos de los fundadores. La idea, esta es la caja de escalera, la idea que planteo es que en realidad ellos tenían la intención de duplicar esa escalera, de manera que iban a tener esa doble escalera, en lugar de 2 tiros de entrada y 1 de salida, un tiro de entrada doble y después esos tiros de salida. Esto es lo que iban a ocupar. Y refuerza esta hipótesis que realizan ese diseño aquí. Aquí hay otra escalera prodigiosa, que es esta que ven aquí, que es un tiro de entrada y luego 2 de salida. Aquí es donde desarrollan lo que considero que estaba pensado también para la parte posterior al ábside, a ese corredor entre claustros. Esa disposición, pues, realmente prodigiosa. Y tenemos que en este claustro, con esas dependencias, podemos ver el gasto anual en libras dedicadas y vemos esos impulsos. Pues procesé 2 libros, apuntes dispersos. Bueno, pues pude ver cómo el abastecimiento de madera se producía en determinados momentos, qué partes eran las que habían supuesto mayor gasto para la obra, etcétera, etcétera. Este es el gráfico más simple. ¿Cuánto se gastó anualmente en este edificio? Lo comparé incluso porque hice la misma labor con el Colegio de Corpus Christi, ¿no? Y vemos el impulso inicial y cómo, pues, la obra va decayendo. Por ejemplo, en la década de los 90 compran Benimamet, y como compran Benimamet los monjes, pues apenas les queda dinero. Luego tienen aspectos relevantes que permiten de nuevo la obra, y aquí inyectan dinero para acabar el claustro. Aquí está Juan Cambra trabajando, Juan de Ambuesa, nacido en París, aquí Juan Cambra, y trabaja tan rápido Juan Cambra que se quedan endeudados y no pueden continuar con la construcción de la iglesia. Tendrán que quedar varias décadas, tendrán que utilizar la iglesia cisterciense. Y Juan Cambra se va a Rubielos de Mora y hace allí Rubielos, la iglesia de Rubielos de Mora. Si miramos los maestros que intervienen en todo esto, hay algo que quiero destacarles.
Estas son las relaciones, los vínculos que reconstruí de todos estos. Pues muchos de estos maestros eran franceses. Y eran franceses porque acudían, o bien eran transmeranos, o bien eran de pues, la zona de Cantabria, País Vasco, pero aquí concretamente eran franceses. Y el caso de Juan de Ambuesa, de París, nada menos. Pero, curiosamente, este claustro, el que intervengan estos y no otros, y que incluso la Iglesia la haga Pedro de Ambuesa, responde todo a una mujer. Y no es la fundadora, es Úrsula Jerónima Catalá. Úrsula Jerónima Catalá contrae matrimonio con este francés, Jerónimo Neulat, alias Lavalle, y el discípulo más aventajado va a continuar la obra ya contratada. Y con eso la mujer se asegura el recibir ese dinero. Cuando casa con Juan de Ambuesa, natural de París, que es el discípulo más aventajado, muere en 1590 y pasa a suceder Juan Cámbara, el maestro más aventajado dentro de la cuadrilla, y queda Pedro de Ambuesa, el hijo de Juan Cámbara, a su cuidado. Se forman Rubielos de Mora y posteriormente acudirá a realizar la iglesia. Pues todo responde a esas relaciones por una cuestión comercial. Y el nexo de unión es esta mujer, Úrsula Jerónima Catalán. En el claustro tenemos a todos estos maestros, Juan de Ambuesa, Juan Cámbara, y el hijo de Juan de Ambuesa será el que realice la iglesia, la fachada, con intervención también del infanzón Juan Miguel Orliens. Esta es la fachada retablo, una fachada que se llaman fachadas de retablo porque es como si el retablo del interior saliera al exterior. En el sistema de órdenes es una obra fantástica y miren cómo parece que está penetrando, que invita a continuar hacia el interior, con elementos que son de la tradición valenciana, pero recursos como el que les muestro en la imagen de la derecha son propios de Miguel Ángel Buonarroti en algunas de las obras. Está abierto al ámbito romano, está abierto pues a lo más avanzado dentro de esa arquitectura clasicista. Y nos habla, si vamos estratigráficamente por pisos, de la orden, San Jerónimo, Santa Paula, los fundadores, esto en el primer piso. En el segundo piso tenemos de nuevo la orden y los fundadores. La orden por los escudos, el capelo cardenalicio, el león de San Jerónimo, cuando en el desierto de Calcis quita esa espina al león y ya le acompaña toda la vida manso, y San Miguel, por la devoción que Germana y el duque de Calabria tenían a San Miguel, arcángel. Él era la cabeza de la orden de San Miguel, o del Armiño. Y bueno, pues es una forma de evidenciar. Y en el último piso, los Reyes Magos. Los Reyes Magos, y uno dice, ¿y qué hacen aquí los Reyes Magos? Pues es de nuevo hablar de los fundadores, porque según la tradición, el duque de Calabria, su madre, Isabel de Baucio, procedía del linaje del rey Baltasar, que entonces no se tenía como rey negro. Hay distintas tradiciones y se considera descendiente del rey Baltasar. Y este es el ardid que el propio fundador tiene para llamar a su edificio real. El emperador Carlos V,
después Felipe II, pero el emperador Carlos V no quiere que esto adquiera esa connotación de panteón, porque el deseo era traer a los padres del exilio y enterrarlos aquí, etcétera, etcétera. No desean que tenga esa condición de panteón real. Y la solución es San Miguel, por el arcángel Miguel, de los reyes, por los reyes magos, pero de este modo está mostrando su deseo de que ya el título real esté presente. Es esa lucha por cuestiones dinásticas, cuestiones de poder, que la arquitectura representa y que está en los orígenes y que los monjes mantienen. Fíjense en esa estrella. Es la estrella de David. Bueno, es la estrella de Belén, perdón. Es la estrella de Belén. E incluso estas son de las primeras columnas salomónicas en España, porque también se vinculan al templo de Salomón en Jerusalén, a ese título que aportaban y que está en el escudo del duque de Calabria. O sea, son elementos parlantes. Luego tenemos esa cúpula magnífica que conecta con tratados de Serlio, que está en lo más avanzado, que sigue la tradición también de obras del Escorial, etc. Pero fíjense en la tradición valenciana desde el inicio, algo incoherente. La linterna que veíamos se tapa con florones, de manera que no se aprovecha la luz que puede proceder de esa linterna. Y eso está desde el principio. Es la tradición amplia, y en la Iglesia, con esa arquitectura potente, esa arquitectura, comenté, parece de diseño de grafio, por la fuerza que tienen las líneas. Estamos debajo del coro, la orden jerónima siempre tiene un coro alto, desde el que seguir y realizar pues las obligaciones, y tenemos un presbiterio elevado para poder seguirlo desde el coro alto. Y utilizando esa altura, pues el panteón. Aquí el interior, con una variedad de diseños enorme. Los arquitrabes son los entablamentos bastante rectilíneos, son propios de la época, con interpretaciones muy particulares, como esto que utilizan como estilema, esos triglifos, con estos elementos de una enorme belleza. Los cenotafios, hechos por Juan Miguel Orliens, con materiales duros, es el personaje que introduce la arquitectura en tierras valencianas en un sentido moderno, es el autor del retablo de los Santos Juanes, cenotafio del duque de Calabria y de Germana de Foix, como en el Escorial, en la disposición, y la obra del retablo ya del 18. La cripta, también del 18, con los mausoleos, y ya prácticamente en los últimos momentos se derriba el claustro que había servido de los cistercienses y se realiza esta panda que sirve de refectorio. Esta es la entrada al refectorio, pero luego ya pues la desamortización hace que el edificio pues tenga otros usos y, bueno, afortunadamente su realidad como biblioteca valenciana lo ha recuperado, y saben que hay proyectos para derribar este edificio que está justo enfrente, manteniendo pues la alquería donde está el escudo también del duque de Calabria, está escudo del siglo XVIII, con un nuevo proyecto que esperemos siga dando luz a un edificio que tiene tantas facetas interesantes y que espero haberles trasladado algunas de ellas modestamente. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho.